informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Seguro La Vitalicia, vital para ti, vital para nosotros. Es Soluciones Hidráulicas PVC. Tremendo tubazo. En Proelca valoramos su seguridad. Recorra nuevos Cantoral Rentacar. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Productos en Paprimol, te lleva lo mejor a tu mesa. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Elías Jauja, ex vicepresidente de la República, ex canciller, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y dirigente de esta organización. Nuestra etiqueta para sus opiniones y comentarios, Jauja en Vladimir a la Una. Bienvenido, Elías. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Por aceptar la invitación. Esta es una semana de Villegas. Ayer estuviste con Ernesto Villegas. Así es. Te falta Mario en la radio. En Villegas. Así es. También le doy la entrevista. También, Mario. qué bueno. Lo respeto mucho. Así es, así es. Bueno, Elías, vamos por la lectura de lo que pasó el jueves de la semana pasada, el jueves pasado, la movilización de la oposición. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? ¿Han hecho una lectura adecuada? Exageró la nota de José Vicente cuando dijo que se trataba de apenas 30.000 personas que reunió la oposición. Mira, yo creo que antes de entrar en lo cuantitativo, yo creo que lo cualitativo, ¿no? Yo creo que el Es jueves lo fundamental. fue un día importante porque se pudo, en el marco de una garantía de orden democrático, movilizar a decenas de miles de personas, tanto la oposición como la revolución. Y se hizo en paz. Y los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a las manifestaciones convocadas por la oposición pudieron manifestar libremente su opinión contraria a la revolución bolivariana. Creo que desde el punto de vista de los resultados, para la revolución, para los chavistas en general, y hablo de nuestros militantes, bases, de nuestros hombres y mujeres de las comunidades, fue una victoria porque consolidamos, bueno, la paz, se logró que ese día transcurriera en paz, salvo los eventos de algunos grupos vinculados a Voluntad Popular en horas de la tarde. Y de parte de la oposición, creo que allí hubo una división entre la valoración. Hubo quienes se sintieron satisfechos, pero hubo quienes no se sintieron satisfechos por las expectativas previas creadas por la dirigencia de la oposición respecto a lo que iba a ocurrir ese día, que era el derrocamiento del gobierno, forzar un referéndum revocatorio para este año por encima de lo que está estipulado en los reglamentos, y todo ese debate se expresó en una tarjeta, una palabra que yo no uso frecuentemente, pero así fue, maldita MUD. Pues, ¿no? Yo creo que ahí hay una conclusión, una valoración de que una parte importante de los manifestantes de la oposición no se sintieron satisfechos con el resultado de la misma. No, fíjate tú, la oposición, la dirección política de la oposición dio una instrucción, digamos, ¿no? En el sentido de que la convocatoria tuviera un inicio y tuviera un final. Y yo diría que la absoluta mayoría aceptó Sí. esa Por decisión, eso te ¿no? digo, eso se valora, se respeta, porque transcurrió en paz. Pero además de eso hay que decir que previamente el Estado venezolano desmontó a factores generadores de violencia, que es también posible que mucho más allá de la voluntad de la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas opositores que marcharon ese día, no hubieran eventos violentos más que los desórdenes que hubo al final de la tarde. Pero me estoy refiriendo a la opinión de los muchos participantes de esa movilización que expresaron su disconformidad con la manera como concluyó, con la lectura de un documento, la convocatoria a una nueva y entonada de cacerolas, y que definitivamente no satisfizo. Y eso es responsabilidad de la dirigencia de la oposición, que previamente, desde el mes de agosto, desde mediados de agosto, había creado una expectativa respecto a que ese era un día crucial, definitivo, conclusivo. Ahora, Elías, viendo la magnitud de lo que pudo reunir la oposición, ¿a ustedes no les deja alguna preocupación el hecho de que la oposición haya logrado incrementar su poder de convocatoria significativamente con respecto a los últimos años, incluso, pudiéramos decir? No, nosotros más bien nos parece positivo que por primera vez la oposición logró manifestar y direccionar
de manera pacífica y democrática su movilización. Yo creo que eso es más bien la valoración que hemos hecho nosotros. No nos sorprendió el número de manifestantes, que yo sí creo que es una cifra cercana a la que expresó José Vicente. Ahí no había 1 millón de personas en esa calle, en la avenida Francisco Ahora, Miriam. pudiéramos En decir, esa calle cabe 1 millón de personas. De pero manera pudiéramos que hablar, yo creo pudiéramos decir había- que ni tan calvo ni con 2 pelucas. yo creo que Te pregunto. había una sobreexpectativa de ellos respecto a la movilización que también, así como los objetivos de la movilización, que era el Maduro vete ya, calle hasta que renuncie y todo eso, también habían inflado sus posibilidades de movilización. Y nosotros consideramos que fue una buena, muy respetable, sobre todo porque fue pacífica y democrática, y eso es lo que más nosotros valoramos. Ahora, Elías, En si este la momento. oposición reunió 35.000 personas, ¿cuántas reunió el chavismo en la Avenida Bolívar? Todas las que caben en la Avenida Bolívar. Tú fuiste organizador de muchas marchas en la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar caben 100.000, 200.000 O sea que el personas más o chavismo menos. triplicó a la oposición. en tu Sí, pero opinión. además, fíjate, no solo la etapa conclusiva de un gran esfuerzo de movilización de la Avenida Bolívar, sino lo que pasó precedentemente en los Llanos, en los Andes, en el Zulia, en Oriente. Fueron decenas de miles de hombres y mujeres que se movilizaron y que se siguen movilizando. Hoy en Portuguesa está a reventar las calles de Portuguesa con la movilización popular del chavismo, ¿no? Y vamos a seguir movilizados. Como el mejor antídoto contra el golpismo, contra la violencia terrorista, es el pueblo en la calle movilizado. Fíjate, yo no conozco mucho de los métodos para calcular la cantidad de personas. Cada quien sacará las conclusiones que quiera sacar sobre lo que dice Leajagua o lo que dice un representante de la MUD sobre la concentración. En todo caso, para mí el saldo positivo es que se abre una posibilidad de que se exprese democráticamente y pacíficamente los puntos de vista. Sin embargo, creo que es un elemento a analizar. 2 cosas. Uno, bueno, la expresión que tuvo Diosdado Cabello antes de la movilización de que no entraba ni salía nadie de Caracas. ¿Eso en alguna medida se logró? ¿No lo logró el gobierno? ¿Que saliera nadie de Caracas? A la ciudad de Caracas no entró la marcha que no estaba autorizada, precisamente porque hasta días antes no se sabía el carácter de esa movilización. Más bien toda la expectativa o la connotación que los propios voceros de la contrarrevolución le habían dado era de una acción violenta, de toma, de etapa final, de día final, etc. Por lo tanto, el alcalde de Caracas no autorizó y a la ciudad, al municipio Libertador, no entró a la movilización. Se convirtió en una movilización en algunas avenidas del este de la zona metropolitana de nuestra capital. Esa fue la verdad. Y en ¿no? la O'Higgins. La De la O'Higgins. O'Higgins hacia el centro. Claro, porque hubo gente que salió de Caracas más bien, o sea, de urbanizaciones de Caracas se movilizaron hacia el este. Ahora, lo rescatable es que lo pudieron hacer en paz, que lo hicieron protegido además por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Nacional Bolivariana, que se convirtió en un elemento de protección para los ciudadanos opositores que se trasladaban desde Caracas hacia el este. Ahora, el hecho de que a ustedes no les preocupe la magnitud de lo que pudo reunir la oposición, ¿no atenta contra las posibilidades de leer la realidad o de actuar en consecuencia, de rectificar? Es que no es la movilización lo que determina la lectura de la realidad. Nosotros hemos dicho, el propio presidente de la República, que estamos atravesando una situación compleja en lo económico, que la inmensa mayoría de los venezolanos está impactada negativamente por toda la situación económica, cualquiera que sea la causa. Tú sabes cuáles son nuestras explicaciones y nuestras razones, pero en todo caso hay un hecho real y nuestro esfuerzo principal está en superar ese hecho que sostiene a nuestra población en una situación de angustia respecto al abastecimiento. Y lo que debemos evitar es que a eso se sume también la violencia, una nueva preocupación que sería la violencia política en las calles, la violencia terrorista, la guarimba, y es lo que hemos intentado evitar. Que ciudadanos se movilicen en mayor o menor cantidad en un país democrático, eso no tiene por qué preocuparnos, no nos preocupa, ¿no? Nosotros en el 2003, 2004, eran marchas, pero 3 o 4 veces superiores a la que hizo la oposición el Estado 1 de septiembre y eran todos los días, ¿no? Y nosotros supimos soportar democráticamente esa situación. Tenemos que hacer una pausa, Elías. Elías Agua fue dirigente estudiantil y fue militante del Partido Bandera Roja. Estábamos en la izquierda de la universidad, yo soy un poquito más viejo que tú. En esa época, Bandera Roja era culpable de todo lo que pasaba en Venezuela. Todos los planes subversivos, todos los planes de desestabilización le achacaban a Bandera Roja la responsabilidad. Ahora pasa lo mismo
en alguna medida con voluntad popular. ¿Existe alguna opción para Elías Agua sobre estas dos organizaciones? ¿En qué se parece y en qué se diferencia la actuación de Bandera Roja en el pasado y Voluntad Popular en la actualidad? Hagamos la pausa y la comparación luego de que regresemos. Tú también eras señalado como culpable. Así es, pero estamos hablando de ti. Ya venimos con Elías Agua. Nuestra etiqueta, Agua en Vladimir a la una. Bueno, y continuamos con Elías Agua, diputado de la Asamblea Nacional, ex vicepresidente de la República. Te preguntaba antes de la pausa sobre el pasado, Bandera Roja, el partido al que tú perteneciste, que fue acusado muchas veces de estar en cuanto plan subversivo había. Ahora ocurre algo parecido con Voluntad Popular. ¿Hay paralelismo? ¿No lo hay? No, porque Bandera Roja era un partido político-militar que no participaba en las elecciones ni utilizaba las instituciones del Estado para escudarse en las acciones de carácter político y otras de carácter militar que realizaban los frentes guerrilleros que tuvo en su oportunidad, ¿no? Era una jugada transparente de ejercicio de una forma de lucha para derrocar a un gobierno. El tema de Voluntad Popular es que tiene una fachada democrática, participa en elecciones, se apropia de alcaldías, tiene un grupo parlamentario importante y utiliza tanto la inmunidad como las alcaldías de plataforma para el ejercicio de la violencia terrorista contra la sociedad, ¿no? De manera que es un doble juego absolutamente condenable y sobre el cual las autoridades del Estado tienen que actuar como actuaban sobre Bandera Roja. Ahora, ¿cuánto no hay de fabricación de expedientes en los casos que señalan a dirigentes, no solamente de otros partidos? ¿Te parece que los 6 meses que vivimos... Por ejemplo, Carlos Melo, caso que los 6 meses que vivimos Melo, el año 2014 son un abultamiento o un invento? 43 personas fallecidas, 9 guardias nacionales y policías bolivarianos ajusticiados por francotiradores, las huellas colocadas, los incendios, el uso de explosivos. Eso no es un invento. Voluntad Popular es un partido, instituyó un aparato para el ejercicio de la violencia y el terror. Y lo hemos venido desmontando desde el punto de vista democrático, colocándolos a la orden de la justicia, ¿no? Que eso también diferencia la manera como el Estado reprimía a organizaciones como Bandera Roja, cuya política era el asesinato de los dirigentes, la represión, la desaparición, ¿no? Y aquí se colocan, se capturan a la orden de un fiscal y de un tribunal. Por cierto, como corresponde ya que hablas de ese tema, Elías, yo tuve la oportunidad de entrevistar en el San Carlos a un ex jefe político tuyo, a Gabriel Puerta. Yo era reportero de Tribuna Popular en aquella época, él estaba preso en el San Carlos y allí entrevisté a varios dirigentes de la izquierda que estaban detenidos allí. Y uno podía acceder al San Carlos. Como parlamentario visité en más de una oportunidad la DICIP. Pude ver incluso a Nicolás Maduro allí predicado, lo tenían, pero yo lo pude ver. Ahí, él me llamó, yo estaba viendo otro preso y me pegó un grito y era Nicolás Maduro, hoy presidente de la República. Ahora no se puede visitar un preso político, por ejemplo. Si yo quiero ir a visitar un preso, no tengo autorización, si no soy familiar, si no... Bueno, eso es una decisión de los órganos de justicia y de la Fiscalía. No te puedo decir yo las razones por las cuales los organismos encargados de la Administración de Justicia impiden esta situación. Pero no llama la atención. Ay, no sé, no te sabría yo responder sobre ese tema, pero en todo caso entiendo que en algunos casos ha alegado tanto los fiscales como los jueces y como los regentes de las penitenciarías problemas de seguridad, pues. Pero en todo caso sus familiares, sus abogados tienen pleno derecho a la visita permanentemente, ¿no? Claro, se supone que íbamos a un cambio progresivo, ¿no? Iba a haber, digamos, más libertad en ese sentido. Pero fíjate... Pero en todo caso, decir que son detenidos legales, ¿no? Que están en cárceles seguras, ¿no? Con protección del Estado venezolano. Distinto a lo anterior, que las detenciones eran ilegales, muchas veces la desaparición forzosa de personas era la práctica común para combatir a quienes se enfrentaban al Estado de manera armada. Sin embargo, hubo casos de jóvenes, por ejemplo, que estuvieron detenidos, como el caso de Javier Morales, estudiante, que estuvo incomunicado, no pudo ver a su familia en 30 días, por ejemplo. Y hay otros casos, por ejemplo, el caso de Alejandro Puglia, que es parte del equipo de Henry Ramos Alup, periodista, que fue detenido
la Fiscalía no encontró méritos, no encontró pruebas para formular la acusación y sin embargo un tribunal dicta una privativa de libertad. ¿Tú te refieres a qué caso? Al caso de Alejandro Puglia que acaba de ocurrir. Del dron. Del dron, ¿no? Bueno, eso lo estás diciendo tú. No, Entiendo que había una prohibición expresa. No, lo de la Fiscalía no lo estoy diciendo yo. Había una prohibición expresa de los organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de todos los que nos estábamos movilizando ese día. Y el señor Henry Ramos Alú, en un atípico gesto de fanfarronería y provocación, dijo que él sí iba a elevar un dron y comprometió, bueno, a un muchacho operador a un hecho que violaba una norma expresa dictada por el Ministerio del Interior y Justicia. Y violó una norma y tiene que ser sometido a la justicia. Ahora, el proceso judicial, si hay pruebas o no, yo no lo manejo. Lo que sí es cierto es que hubo una violación a la norma establecida para garantizar la seguridad de todos nosotros. Y quien dio la orden de manera propia de su estilo fanfarrón y provocador y desafiante fue quien debería ser un garante del cumplimiento de las normas en Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Se le pasó la mano al presidente Maduro cuando utilizó la ley para referirse a Ramos Alú. Bueno, yo creo CDM. Yo creo que el que se le ha pasado la mano es a Henry Ramos Alú, provocando y cultivando un odio profundo hacia el chavismo. Ramos Alú se ha querido convertir en una especie de vengador blanco, ¿no? De la esperanza blanca que va a llegar a colgar a los chavistas, a incendiar todo lo que signifique chavismo, como lo hizo con los símbolos de los cuadros del presidente Hugo Chávez. Muy peligroso para la sociedad. Eso es mucho más peligroso que cualquier expresión que haya dicho el presidente de la República. Ramos Alú tiene 6 meses, 8 meses, cultivando un odio profundo hacia quienes militamos en el chavismo, que no solo somos quienes estamos al frente, sino son millones de hombres y mujeres humildes, campesinos y trabajadores que están siendo sometidos al odio permanente por parte de Ramos Alú. Acá de malandros, de parranda de delincuentes, de no debe quedar ninguno, los vamos a meter a todos en las cárceles. Eso es precisamente lo que puede llevar a Venezuela a una confrontación civil. Ese estilo, si pretenden llegar a gobernar a Venezuela, sí. Por eso nosotros estamos en la obligación de defender algo que a muchos no les gustó, que es el derecho a gobernar de esta alianza popular revolucionaria, entre otras cosas porque nosotros no vamos a ir que aquí lleguen como llegó Pinochet, o como llegó Bordaberry, o como llegó Stroessner en el sur, a barrer a los movimientos populares, a masacrarlos y a desaparecerlos. Eso no lo vamos a permitir, ni a Ramos Alú, ni a nadie. Ahora, cuando se habla de la promoción del odio, eso puede ser bilateral, puede ser cualquier expresión que descalifique al otro puede incitar al odio. Aquí ¿no? Quienes promovieron el odio desde el principio, que recordemos, el comandante Hugo Chávez llegó en 1998, llamó a una constituyente. Esa constituyente respetó al Congreso Nacional. Tú y yo fuimos constituyentes. Por cierto, yo conocí a Ramos Alú y siempre se lo recuerdo, ¿no? Y no porque sea grato para mí, sino porque es un símbolo de lo que fue nuestra llegada al poder. Nosotros veníamos precisamente de combatir en todos los escenarios al gobierno y al régimen que representamos a Alú. Y yo lo conocí en un pasillo entre la sala, lo que era la sala del Senado y la sala de diputados, la Cámara del Senado y Cámara de Diputados. En diputados funcionaba constituyente, en el Senado el Congreso. Y lo conocí, nos dimos la mano, etcétera. En una demostración de que nosotros no llegamos con ninguna sed de venganza, ni de vindicta, ni de arrasar a nadie. La patada a la mesa y la promoción del odio la inició la oposición en el año 2001 y 2002 para dar el golpe de Estado. Tenemos que hacer una pausa, Elías. Elías Jagua, nuestro invitado, nuestra etiqueta Jagua en Vladimir a la Una. Pueden escribirnos también al Twitter, a Instagram también. Y si quieren dejar mensaje también en nuestro Facebook, Vladimir Villegas, _periodista. Dejo una inquietud pendiente para nuestro invitado. Con respecto a lo que él acaba de decir sobre el derecho, nuestro derecho a gobernar. Pregunto, no es personal. No, el derecho de una esa fuerza popular. Pues. Pero vamos a contraponer o a contraponer ese derecho a gobernar con lo que el pueblo pueda decir o no en un referéndum. Derecho a gobernar versus referéndum. Vamos a hablar de eso al regreso con Elías Jagua. Ya venimos.
continuamos con Elías Jagua Milano, ex vicepresidente de la República, ex canciller y actualmente parlamentario. No sé qué posición te gusta más, si te gusta el Parlamento, te gusta más la vicepresidencia, la Cancillería. La militancia revolucionaria. Sin cargo. Exacto. Bueno, fíjate tú, Elías. De verdad. Te dejaba una pregunta. Ese es un tema. ¿Tú no crees que al chavismo le convenga pasar un tiempo en la oposición para refrescarse, reoxigenarse? Pero es que no... ¿Sería una tragedia ir a la oposición? No una tragedia para nosotros en lo personal. Y te vuelvo, te insisto, esto no es un problema de la permanencia de un grupo de personas, sino de un proyecto histórico, de una alianza que se ha conformado a lo largo y sobre todo la ausencia de garantías que da vuelta de los actuales dirigentes de la oposición, que muchos vienen ya de la experiencia de gobierno y otros han sido formados y replicados de esa experiencia, puede ser muy terrible para Venezuela, desde el punto de vista de que no veo yo en ellos una noción democrática para gobernar un país después de un proceso revolucionario como el que ha pasado Venezuela en los últimos 18 años, y puede ser muy peligroso para la sociedad venezolana. ¿Tú descartas que eso puede ocurrir? ¿Qué cosa? Una vuelta al poder de esas fuerzas. Bueno, nuestro trabajo es lograr que no sea así, desde el punto de vista democrático, pacífico, electoral, ¿no? Preservar a esta fuerza popular democrática que ha dado muestras. Precisamente te relataba el hecho de nuestro general Ramos Alud, que no llegó aquí ni a arrasar, ni a desaparecer, ni a torturar, ¿no? Que le ha tocado defenderse duro frente a una embestida de ese sentido. Pero no hay ninguna garantía, no para Elías Jagua. Nosotros cruzamos el río hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, de que teníamos 13 años, sino para los millones de hombres y mujeres que conforman el chavismo, no hay garantía de que sean tratados democráticamente y con dignidad por un gobierno de la oposición. Ahora, fíjate que el presidente, por lo menos lo que yo veo como observador político, ¿no? Y como político, también lo veo. El presidente Maduro ha validado a Henry Ramos Alud como líder de la oposición, o pareciera que se siente más cómodo con Henry Ramos como líder de la oposición que con otros líderes. Fíjate, poco habla de Capriles, poco habla de otras figuras. Pero es que es el líder de la oposición, porque fíjate que se logró imponer por encima del acuerdo previo que había de que primero Justicia presidiera la Asamblea Nacional. O ejercer un liderazgo en el resto de los factores de la oposición para derrotar a primero Justicia y asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso lo convierte en el líder de la MUD, que demostró mayor capacidad de consenso al interno de la MUD para lograr la presidencia de la Asamblea, derrotando a primero Justicia, a Borges, a Capriles. Sin embargo, bueno, eso es un relevo largo, todavía falta mucho tiempo para saber qué pasará al final. Bueno, pero por ahora es la figura que tiene mayor capacidad de influir dentro de la MUD. Lamentablemente lo ha hecho de manera negativa. Uno hubiese esperado de un dirigente con la experticia, con la experiencia de Ramos Alud, mayor ponderación, mayor espíritu de buscar el diálogo, y lo que hemos encontrado es un ser absolutamente irracional, enfermizo. Te pregunto, ¿quién es el equivalente en el chavismo de Henry Ramos Alud en cuanto a su manera de decir las cosas y a su actuación? No hay. No hay. ¿Ninguno? Ninguno. Elías, te deja una pregunta por allí sobre el derecho de una fuerza como el chavismo a gobernar versus el derecho del pueblo a revocarlo. ¿Qué pesa más? Bueno, es que el chavismo es el pueblo. Ahora que la dirigencia de la oposición... Es parte del pueblo, es todo el pueblo. Quiera encarne el proyecto popular, aunque muchos sectores del pueblo no lo acompañan. Pero el proyecto del pueblo venezolano, proyecto de inclusión, de expansión de derechos, de democratización de la propiedad, de empoderamiento, de protagonismo popular, lo encarna el chavismo. El otro proyecto es el proyecto de las élites excluyentes, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista racial. Ahora, el referéndum es un derecho constitucional que los dirigentes de la oposición tienen la oportunidad de hacerlo, pero tenían que hacerlo a tiempo. Tenían comenzado a solicitar el 11 de enero. ¿Por qué? Esa respuesta no nos la han dado nunca. ¿Por qué no lo hicieron el 11 de enero? ¿Por qué esperaron hasta mayo? Y no que nos las den a nosotros, que se la den a sus bases opositoras. Nosotros sabemos por qué. Por la lucha entre Henry Ramos Alud, Capriles y Voluntad Popular. Eso fue lo que impidió que se pusieran de acuerdo para convocar el referéndum. Y luego la segunda pregunta, ¿por qué si tenían que recoger 200.000 firmas para constituir el grupo promotor, se pusieron a inventar que habían recogido 2.800.000, después que habían auditado 1.800.000?
y finalmente terminaron validando 400.000 porque 1.200.000 o 600.000, perdón, eran firmas fraudulentas, lo cual originó la impugnación legal de muchas personas a las cuales les fue usurpada su identidad o de familiares fallecidos. De manera que quienes han impedido que el referéndum sea este año ha sido la dirigencia opositora, sus contradicciones, sus improvisaciones y sus trampas. ¿Puede influir en algo estas movilizaciones que está haciendo la oposición para que se aligeren los tiempos de convocatoria al referéndum? Mira, Vladimir, vamos al tema sustantivo. Yo quiero plantear algo que es sustantivo. Unas elecciones, cualquiera que sea, en este contexto, profundizarían la crisis política, social y en consecuencia dilatarían la superación de la situación económica. Unas elecciones en una democracia tienen que servir para lograr estabilidad política y eso pasa por lograr unas mínimas condiciones de reconocimiento. Por eso nosotros insistimos en que el diálogo es fundamental. Para llegar a un proceso electoral así, nadie va a reconocerle la victoria a nadie aquí. Sería la profundización del conflicto, peligrosamente, pudiera llegar a etapas superiores de violencia que no hemos... De manera que lo serio, lo pertinente en este momento es sentarnos a dialogar para crear unas condiciones mínimas de reconocimiento, de estabilidad política, de normalización. ¿Y el chavismo haría concesiones en ese diálogo? Instituciones. ¿El chavismo haría concesiones en ese diálogo? Nosotros hemos dicho claramente cuál es nuestra agenda. Comisión de la Verdad y Justicia para darle un tratamiento al tema de los presos por los hechos de violencia ocurridos que proteja el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo lugar, normalización de las relaciones institucionales entre el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Nacional. Y en tercer lugar, permitir y crear condiciones para lo más importante, que es superar la situación económica y que nuestro pueblo deje de ser impactado por el conflicto. Tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta Jagua en Vladimir a la Una, nuestro Twitter e Instagram también están abiertos para que ustedes hagan sus comentarios. Elías, te dejo una pregunta. ¿Cuál es tu versión ocurrido en Villarrosa, Estado de parte del pasado viernes con el presidente Nicolás Maduro? Me imagino que ustedes han conversado sobre esa ¿Cuál materia. es la tuya? Ah, no, yo primero quiero saber la tuya porque yo no estaba allá ni tengo chance de hablar con Maduro, pero has hablado con Nicolás, yo no, con el presidente, quise decir. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Vladimir a la Una. Bueno, seguimos con Elías Jagua. Elías, te dejé una pregunta pendiente, pero quedé picado con lo que dijiste con respecto a que convocar unas elecciones en medio de estas circunstancias sin un diálogo previo pudiera abrir las puertas a la violencia. Digamos, ¿cómo te imaginas tú hoy ese diálogo y cómo te imaginas la agenda de ese diálogo? Y además los factores que... Ya te lo expresaba, porque mira, vamos a unas elecciones. Precisarlo. Supongamos que somos nosotros. No va a haber reconocimiento. Y esta vez no solo, estoy seguro, no solo va a ser enunciativo el desconocimiento, sino que dado todo el odio que se ha inoculado, toda esta matriz que especialmente Ramos Aluc de manera muy irresponsable ha ido creando, va a generar una situación de violencia superior a la que hemos vivido. Por eso, insisto, la agenda te la dije anteriormente. 1. Comisión de la Verdad y la Justicia para aclarar todos los hechos de violencia, reparar y hacer justicia a las víctimas, a sus familiares y proceder a lo que haya que proceder en el marco de un proceso de superación de situaciones, ¿no? Como lo han vivido otros países, Colombia, Sudáfrica, etc., ¿no? En segundo lugar, la normalización de las relaciones institucionales. Que la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional dejen de utilizar la Asamblea Nacional como una plataforma para derrocar al presidente de la República, ya que la Asamblea venezolana no tiene competencia para ejercer destitución del cargo al presidente de la República en el estilo de juicios políticos que se está usando para los golpes parlamentarios. Y en tercer lugar, cesar cualquier forma de sabotaje interno o internacional como exposición de lobby para que Venezuela no acceda a líneas de crédito, de lobby para que Venezuela sea excluido del sistema financiero internacional, porque esto seguirá agravando la situación económica y causándole daño al pueblo. Ahora, no se puede hacer política y no se puede pretender llegar al poder sobre la base del sufrimiento
de un pueblo. Eso no es ético. Ah, ok, ahora te pregunto. Tú decías, un eventual triunfo del chavismo la oposición no lo reconocería, y un eventual triunfo de la oposición el chavismo no lo reconocería tampoco. Nosotros siempre hemos dicho, no solo que siempre hemos dicho, nosotros lo hemos reconocido, todos los procesos electorales donde hemos sido, donde hemos tenido reveses, procesos locales, alcaldías, gobernaciones, bueno, el último, el 6 de diciembre pasado, las elecciones parlamentarias. Pero la manera como llegaría la oposición tras un supuesto negado triunfo de cualquier proceso electoral que se diera, sería lo que ya hemos visto en la Asamblea Nacional: revancha, odio, persecución, estigmatización. Por lo tanto, ustedes se ¿no? atrincherarían en el poder. No se trataría de que nos atrincheraríamos en el poder, habría una respuesta popular e incluso militar. Mira, yo estuve conversando con un oficial y me dijo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene, porque lo siente, un cuadro de Chávez en su oficina. Me dijo: Elías, yo pienso 1000 veces, si aquí esta gente llegara a gobernar y llega alguien y me dice que tengo que sacar el cuadro del comandante Hugo Chávez, ya ese sería el primer conflicto. Hay una parte de la sociedad, el chavismo, que no siente ninguna garantía de que va a ser tratado con respeto y con dignidad por la oposición, porque lo hemos vivido, pues. Tenemos el precedente del 11 de abril. Por lo tanto, cualquier proceso electoral, sea gane el que gane, no va a abrir las puertas a un periodo de estabilidad y de paz en Venezuela. Por lo tanto, lo primordial en este momento es un diálogo que garantice la protección al pueblo, a todo el pueblo venezolano. ¿El chavismo le tiene miedo a la pérdida del poder? No, no le tenemos miedo a la pérdida del poder. Defendemos la permanencia en el poder de este proyecto popular, de sectores que históricamente fueron excluidos del ejercicio del poder en Venezuela. Estoy hablando de campesinos, de indígenas, de jóvenes del barrio, de comuneros, de pobladores, etc. Nosotros nunca gobernamos este país, sino hasta 1998. Aquí gobernaron las oligarquías en sus formas civiles o en sus formas militares o en sus expresiones militares, y nunca cedieron el poder al pueblo venezolano. ¿Qué pasó en Villarrosa, Elías? ¿Cuál es tu versión? Mi presidente es un presidente que anda en la calle. No es un presidente de burbuja, ni como Obama, ni como Macri, encapsulado de no sé cuánto. Un presidente que anda en la calle. Y se encontró en una situación a la cual nosotros estamos acostumbrados, el propio presidente Hugo Chávez, que es a encontrar gente, la mayoría, sobre todo en los sectores populares, que nos expresa afecto, que nos expresa solidaridad, que nos expresa reconocimiento, y gente que tiene legítimos reclamos, ¿no? Y que lo expresa de distintas maneras. El presidente se bajó a dar la cara y a asumir frente a un grupo de personas que lo vitoreaba, que lo apoyaba, y otro pequeño grupo de personas que estaba protestando contra él, pues, y contra nuestro gobierno, a intentar evitar una confrontación allí y mediar. Es un presidente valiente. Nicolás Maduro es un hombre valiente, de calle, que da la cara, y eso fue lo que hizo. Ahora, ¿se equivocaron o relajaron la seguridad quienes han de mantener el espacio seguro? ¿Se equivocaron o se relajaron los responsables políticos, tanto del PSV como el alcalde, el gobernador? No tengo detalles de eso, pero mira, nosotros nos desenvolvemos, el presidente, todo, por todas las calles del país, de las zonas populares, y eventualmente tú te puedes encontrar un grupo de personas que sean opositores y que te griten algo. Eso es algo cotidiano. Además era un pequeño grupo, eso no era una gran movilización ni una gran manifestación que ameritara la presencia del orden público, etcétera. Un pequeño grupo de personas que estaba protestando, y del otro lado había un conjunto de personas que estaba... ¿Por qué hubo detenciones allí de personas? Posterior, entiendo, por investigaciones, por toda la matriz que se creó posteriormente respecto a que había habido un ejercicio de la violencia por parte de los acompañantes del presidente de la República, etc. Delsa Solórzano, que en Venezuela no hay el delito de porte ilícito de olla. Pero no se puede agredir a ninguna persona, tenga esta o no autoridad. Ahora, el toque de cacerola es un acto subversivo, molesta mucho. No, eso es un acto de protesta, pero lo que no se puede convertir es un instrumento para la intolerancia, ¿no? Para el ejercicio de una intolerancia peligrosa, que ya vivimos en el 2002. De manera que si se ejerce como protesta pacífica
etcétera, pero si ya se ejerce como persecución personal, como se hizo en restaurantes, en funerarias, en las casas de dirigentes y militantes chavistas, ya es un instrumento para la promoción del odio que tiene que ser penalizado. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero rapidito. ¿Esto va a cambiar la rutina del presidente en movilizaciones populares? Lo que No, pasó para con nada. Nosotros seguimos en la Villarrosa. calle. El presidente y todos nosotros estamos en la calle y vamos a seguir en la calle para garantizar la paz mientras trabajamos para superar la situación económica. Esa es la línea del chavismo. Para el regreso, Jorge Parra dice por aquí, ahora resulta que las soluciones democráticas son las más peligrosas, las vueltas que da la vida y el discurso. Lo vas a comentar al regreso. Nuestro Instagram y nuestra etiqueta en Twitter, en Instagram, perdón, Jagua en Vladimir a la Una. Pueden escribirnos a Twitter e Instagram, no se enreda aquí. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos con Elías Jagua en los minutos finales de esta conversación. Jorge Parra dice por aquí, ahora resulta que las soluciones democráticas son las más peligrosas, las vueltas que da la vida y el discurso. No entiendo. Yo lo que he planteado claramente es que para ir a unas elecciones y que las elecciones tengan un resultado a favor de la estabilidad política, tienen que haber unas mínimas condiciones. Esas condiciones en este momento no están dadas, precisamente el discurso de odio por la promoción de la violencia que se ha hecho desde los principales voceros de la oposición, especialmente el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alud. Alfonso Gabriel, ¿cuál es el miedo con el referéndum? ¿Hasta cuándo nos van a tener pasando hambre mientras ustedes comen bien? Nosotros no tenemos miedo al referéndum. Nosotros lo que hemos dicho es que se haga en los lapsos y que se haga bien. Ajá. Dice Rafael Pavique, ¿por qué a un golpista ahora no le gustan los golpes de Estado? Porque ellos lo hicieron por amor. Nosotros hicimos una rebelión popular militar. Eso es un debate históricamente. Un golpe de Estado, que es un putsch, es una alianza de la cúpula militar con las cúpulas empresariales, etc. Las rebeliones populares y militares de 1989 y del año 92 fueron expresión de un sentimiento, de una corriente popular que también tenía su expresión en el ejército venezolano. El colega periodista Sergio Dávares, gente, ahora Jagua se sorprende del odio contra el chavismo. Chávez dijo que freiría las cabezas de los afectos, de los adectos. Eso es falso. A Ramos Alud mismo se lo dije porque me dio ese argumento. Le dije, oye, se te olvidó que ustedes crearon esa figura de marketing que fue desmentida. ¿Recuerdas? Nosotros fuimos al Consejo Nacional Electoral y pedimos que se sacara esa cuña del aire que había colocado Acción Democrática porque era falsa, era un locutor que habían contratado, no recuerdo ahorita el nombre, y la cuña ha producido uno de estos famosos publicistas de Acción Democrática. Eso es una mentira, repetida una y mil veces. Chávez jamás dijo eso y no solo no lo dijo, no lo demostró. Tanto es así que un adeco como Henry Ramos Alud goza de buena salud y es presidente de la Asamblea Nacional. O sea que si eso hubiera sido cierto, una de las cabezas fritas hubiera sido la de Ramos Alud. Pero no fue cierto. Bueno, Alejandra Franco dice... Goza de buena salud y buenos negocios, Ramos Alud y su familia. Bueno, Alejandra Franco. A Elías, ¿por qué hay 6 dirigentes de Voluntad Popular y no hay uno solo de los colectivos armados presos? Alejandra Franco. Alexandra Franco. En este momento, hay momentos en que sí se han detenido y desarticulado a colectivos armados. Ahora, insisto en lo que muchas veces te he planteado, no generalicemos el tema de los colectivos. En Venezuela hay miles de colectivos culturales, deportivos, ambientales. Hay colectivos que en un contexto de las comunidades donde operan están armados y hemos hecho un gran esfuerzo para ir desmontando y orientando políticamente esas situaciones. Y cuando han cometido delitos, han sido capturados y puestos a la orden del sistema. Migdelín Belisario, ¿qué dice el cacerolazo de Margarita contra Maduro? Dice ella, ya lo comentamos, ¿no? No sé si quieres hacer algún agregado. No. Ajá. Omar Sánchez, si está muy seguro de tener mucha gente de su lado, ¿cómo explica que el 80% rechaza al presidente? Nosotros tenemos bastante gente y lo hemos demostrado en las calles. Hombres, mujeres de carne y hueso, trabajadores, jóvenes, motorizados, estudiantes. Tenemos bastante gente. Y el que no lo quiera ver es precisamente el que está lleno de odio y nos niega y nos quiere hacer invisibles como nos hicieron invisibles durante todas las etapas anteriores a la historia de la Revolución Bolivariana. Víctor Castillo, te felicito, excelente programa. Pregúntale a tu invitado por qué el presidente no visita el Táchira. No sé, pero el presidente va a estar trabajando por todo el país como estamos trabajando todos. Por cierto, yo estuve en una importante movilización en San Cristóbal, grande, y anduvimos por el Obelisco, que era una zona supuestamente en clave de los grupos
guarimberos, ¿no? Y buena receptividad. El pueblo del Táchira también, hay un pueblo que apoya, que cree en la revolución bolivariana. Si hubiera elecciones de gobernador, ¿cuántas gobernaciones estimas tú que ganaría el chavismo al día de hoy? La principal preocupación en este momento es sacar a nuestro pueblo de la situación de las colas, lograr el pleno abastecimiento. Mira, nuestra cabeza del partido y del gobierno está puesta en cómo devolverle a nuestro pueblo la prosperidad, el derecho pleno a la alimentación, a la salud, que ha sido vulnerado en estos años por toda esta situación de inestabilidad y de confrontación que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. Esa es nuestra principal preocupación en este momento. Hugo Padilla. Elías, ¿qué pasó con la ley de cestatique socialista para los pensionados? La pensión no alcanza. El Tribunal Supremo emitió, como lo habíamos propuesto nosotros, que la ley en la Asamblea Nacional creara un artículo donde se estableciera la fuente de los recursos a través de tasas impositivas a ciertos sectores industriales y del sector financiero. Estamos esperando que la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional de la MUD introduzca ese artículo para aprobar y que la ley entre en vigencia. Ya despidiéndonos, entiendo que está en Venezuela el expresidente Zapatero, también el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Torrijos de Panamá, Omar Torrijos de Panamá. ¿Habrá noticias en materia de diálogo pronto? Estamos trabajando en eso arduamente, ¿no? Nosotros queremos agradecer nuevamente a los tres entes, a Zapatero, a Leonel Fernández y a Omar Torrijos y a la UNASUR por el empeño que han puesto, de verdad, de buena voluntad, de manera desinteresada, por lograr que la dirigencia de la oposición y la dirigencia de la revolución nos encontremos en una mesa de diálogo para lograr un mínimo de estabilidad, de reconocimiento y que el conflicto no siga afectando a nuestro pueblo, que es lo que más nos importa a nosotros los revolucionarios. Que nuestro pueblo vuelva a recuperar su económica, política y podamos entonces dirimir por la vía democrática, pacífica y electoral la controversia que se ha dado en estos meses. Te agradezco mucho que hayas venido, Elías. Gracias a ti, Vladimir. Un abrazo. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que mañana nos acompañen en Vladimir Laguna. Mañana tenemos a Francisco Rodríguez, tendremos a Francisco Rodríguez, economista, para conversar, obviamente, de economía aquí en Vladimir Laguna. Y bueno,